Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Editorial del Cielo, bienvenidos a un nuevo video podcast. En el día de hoy vamos a estar charlando acerca de un tema que realmente apasiona, realmente despierta un interés de por qué el Señor dejó esto que vamos a estar hablando, esto que es tan importante para nosotros y para todos los que quieren recibir a Jesucristo en su vida. Todos ellos dicen que tienen este mismo favor del cual vamos a estar hablando hoy. Y le puse como título a este podcast, a este video podcast, le puse el ministerio más importante. Vemos en la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 del versículo del 17 al 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora fíjate que dice Corintios en el capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Me encanta porque dice: y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esto del ministerio de la reconciliación es lo que yo me basaba para darle título a este video podcast, que fue el ministerio más importante. Dice que a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Y continúa diciendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Si bien sabemos que la Biblia destaca 5 ministerios, cuáles son apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, eso lo podemos ver en la palabra en Efesios capítulo 4 en el versículo 11. Pero fíjate que estos 5 ministerios destacados por la Biblia son dados para llevar a cabo uno. Fíjate que continúa diciendo y pastores y maestros, y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esos 5 ministerios que fueron destacados, la palabra nos enseña que son para llevar a cabo uno, y que es el fin de perfeccionar a los santos para llegar a la edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos consolidarnos como un solo cuerpo y podamos crecer, dice más adelante, a la medida de la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿qué es esto del ministerio más importante? ¿Qué es esto de que estamos hablando que si bien la Biblia destaca 5 ministerios, ¿por qué podemos resaltar esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20? Porque dice la palabra que a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Por eso me atreví a ponerle como título el ministerio más importante, porque vemos que estos 5 ministerios que muchas veces son usados y son es glorioso que el Señor haya dejado estos ministerios sobre la iglesia, pero dice que ni uno es mayor al otro, ni otro es menor que el otro, sino que todos son dados al fin de perfeccionar a los santos, ¿no? Entonces podemos ver que ni el apóstol es mayor que el pastor, ni el pastor es mayor que el evangelista, ni el evangelista es mayor que el maestro. Y así cada uno, ninguno de los 5 es mayor que el otro. Porque bien la palabra nos enseña que se nos otorgó con el fin de perfeccionar a los santos. Ahora bien, veamos por qué dice
el capítulo 5 de 2 de Corintios, que a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación, que somos embajadores en el nombre de Cristo, dice la palabra. Podemos ver que Dios nos asignó una tarea y es la de reconciliar a las personas con el Señor. Así como lo hizo con nosotros a través de Jesucristo, así también tenemos que hacerlo nosotros. Corintios dice que nos encargó la palabra de la reconciliación. Y esa palabra es el Evangelio. Sabemos que la palabra que reconcilia a la humanidad con Dios, la palabra que reconcilia a la gente con Jesucristo, es el Evangelio. El Evangelio sabemos que traducido es buenas nuevas, es buenas noticias. Así como el Señor, como Dios, sin importar nuestra condición, envió a Jesucristo por nosotros, sin importar nuestra condición, envió a Jesucristo por nosotros para darnos salvación. Dice que nosotros somos embajadores y tenemos hoy la palabra de la reconciliación. Y podemos ver en las Escrituras que la palabra de reconciliación es el Evangelio, es llevar la buena noticia. Por eso nosotros tenemos que lograr conectar esto con las personas, ¿no? Llevarle el mensaje y anunciarle las buenas nuevas. Sabemos que las buenas nuevas significa, en griego, evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. Esas buenas noticias que nosotros recibimos cuando nos presentaron a Jesús. Vemos que cuando nosotros nos presentan a Jesús, cuando el Señor entra en nuestras vidas, realmente es una buena noticia, ¿no? ¿Cuántos podemos entender que cuando el Señor llega a nuestras vidas, realmente es una buena noticia porque transforma nuestras vidas? Es una realidad que no es en un instante, sino que es un proceso, el tema de la transformación, ¿no es cierto?, en nosotros. Pero cuando lo que es instantáneo, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestras vidas, podemos recibir con Él el Espíritu Santo, y es eso lo que nos ayuda y nos sostiene para en ese proceso ir dejándolo al Señor que vaya transformando nuestras vidas. Por eso decimos que recibir al Señor en nuestras vidas es una buena noticia, es recibir el Evangelio. Entonces, decimos que si alguno está en Cristo, dice la palabra, ¿no?, nueva criatura es. O sea, todas las cosas viejas pasaron, comenzaba diciendo el versículo cuando empezamos a leer, allá en 2 de Corintios. Entonces, podemos ver que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas todas nuevas. O sea, son hechas todas nuevas, significa que el pasado quedó atrás, como dice, todas las cosas viejas pasaron. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a poder posicionarnos donde Dios nos quiere poner y poder ser llenos y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, si la noticia que recibimos nosotros es tan buena, ¿por qué nosotros no podemos compartirla con otros? En realidad sí queremos compartirla y de hecho creo que muchos lo hacemos, de hablarle de Jesucristo a las personas, de hablarles de que hay una persona llamada Jesús que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, está dispuesto a llevarnos de la mano, a atravesar diferentes circunstancias, pero más que todo está dispuesto a salvarnos. Él dice que vino y murió por la humanidad, al fin de que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados, perdonados por nuestros pecados y seamos salvos. La palabra lo cita en Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. O sea, ese es el corazón de Dios, ese es el corazón que tiene el Padre hacia sus hijos, que sean salvos, que crean en Jesucristo como Rey, como que lo reciban como líder, que lo reciban como Salvador, y dice que seremos salvos. Ahora bien, decía que es una buena noticia el Evangelio, por eso nosotros queremos compartirla. Y cuando nosotros nos presentaron a Jesús decíamos que la verdad que cambió nuestras vidas. Dice que esa persona llamada Jesucristo está dispuesta a perdonar nuestros pecados. Por eso tenemos que decirnos esto una y otra vez. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra.
Así también nosotros podemos y debemos anunciar, como dice Pablo en Corintios, la palabra de reconciliación. Vemos que es una de las asignaciones por la cual Dios permitió que estemos en este tiempo, para que podamos nosotros llevar esta palabra de reconciliación, cuál es el Evangelio. Ahora bien, hablemos un poco de la palabra Evangelio, para que podamos entender el contexto donde se creó y el peso que tiene esa palabra literal Evangelio. Dice que la palabra Evangelio, como nombrábamos hace un instante, viene del griego, que significa buenas noticias o noticias alegres. Esta palabra ya se usaba en el mundo antiguo y era muy usada por el Imperio Romano. A través de los emperadores, ellos la usaban para anunciar sus victorias, es decir, cada vez que venía una conquista, el César anunciaba el Evangelio, dice. Daba esas buenas noticias que el Imperio Romano se estaba extendiendo, que el Imperio Romano había tomado otra ciudad, que había conquistado otro sitio, y venía y anunciaba a su pueblo el Evangelio. Y eso era el Evangelio que usaban, ellos lo llamaban el Evangelio del César. Ahora bien, esa palabra, como bien nació en el mundo antiguo y proviene del griego y la usaban el Imperio Romano, el cristianismo también luego se apropió de ese término, pero también para anunciar buenas noticias, de que Dios trajo salvación al mundo y fue a través de Jesús. Por eso fíjate que el libro de Marcos, capítulo 1, verso 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, si el Evangelio tiene un solo significado, ¿por qué Marcos destacaría principio del Evangelio del Hijo de Dios, Jesucristo? ¿Por qué Marcos hablaría de esto? ¿Por qué destacaría que hay un Evangelio diferente al que ellos conocían? Marcos remarcaría esto porque los primeros en leer este libro serían los gentiles que habitaban en el tiempo del Imperio Romano. Entonces ellos tenían que entender que había un evangelio cual estaban acostumbrados a recibir cuando venía el César de las conquistas, anunciando su extensión, a la diferencia de que había un nuevo evangelio y lo traía el Hijo de Dios, que lo había traído Jesucristo, que había traído ese evangelio, esa buena noticia, cual era salvarnos a todos de nuestros pecados y podamos ser salvos. Por eso Marcos remarca principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Marcos. Ahora ellos tendrían que entender esto, que había un solo significado, que era buena noticia, pero realmente tenían que entender cuál era la buena noticia. Entonces veíamos que el Imperio Romano anunciaba esta palabra para anunciar que ellos estaban extendiéndose, y Jesucristo anunciaba las buenas nuevas para salvación y perdón de pecados. Entonces ellos tendrían que ver que no se parecía nada al evangelio que estaban acostumbrados, sino que tenían que ver que el evangelio que ofrecía Jesús era totalmente diferente. Ellos estarían acostumbrados en ese tiempo a que el César le anunciaba el evangelio a través de la violencia, a través de abuso de poder, a través de que ellos imponían sus fuerzas y conquistaban, y ellos para eso era una buena noticia. Ellos traían una buena noticia a raíz y a través de haber conquistado a través de la fuerza. Pero sabemos que la forma de Jesús era totalmente distinta. Por eso Marcos remarcaría que el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, era totalmente diferente. Por eso dice principio del Evangelio, o sea, es decir, principio de las buenas noticias del Hijo de Dios, Jesucristo. En otras palabras, estaría diciendo el verdadero Evangelio. ¡Wow! El verdadero Evangelio, la verdadera buena noticia la trajo Jesús. Viendo esto podemos ver que de manera
¿De qué manera llevamos a cabo el ministerio de la reconciliación? O sea, viendo el contexto y el origen de la palabra y el contenido que tiene histórico, podemos ver de qué manera nosotros podemos llevar el evangelio, podemos llevar las buenas noticias, ¿no? Entonces, muchas veces la forma que utilizamos no es la correcta. ¿Cuántas veces salimos con dinámicas o estrategias para evangelizar, para llevar las buenas noticias? Porque creo que ese mensaje siempre quema en nuestro corazón, ¿no? Anunciar el evangelio, llevar las buenas noticias. Pero vemos que muchas veces no es la correcta, muchas veces no utilizamos la forma correcta de llevar el evangelio. Digo esto porque he escuchado a personas que no creen en Dios, que muchas veces nosotros los cristianos intentamos poner a la fuerza el evangelio, como hacía, sin darnos cuenta, como hacía el Imperio Romano. Ellos imponían con su fuerza el evangelio. Las buenas noticias eran impuestas a través de sus fuerzas. Ellos conquistaban y anunciaban una buena noticia a través de eso. Y muchas veces nosotros queremos imponernos a la fuerza. Muchas veces esas estrategias que nosotros queremos implementar no tienen el sentido o el peso que tienen que tener, porque muchas veces no es la correcta. Muchas veces queremos evangelizar o llevar las buenas noticias de una manera cual por ahí la gente hoy no está dispuesta a recibirla. Por eso hay muchas personas que no creen en Dios, que dicen esto, ¿no? ¿Cuántas veces dicen que nosotros queremos imponerle nuestra religión, ¿no? Muchas veces ellos dicen que el evangelio es una religión, cuando bien Pablo nos enseña, ¿no? Que dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, dice, ¿no? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de los que creen, dice. ¡Wow! Qué tremendo que es entender que el evangelio no es una religión. Primeramente es una relación, pero luego es poder de Dios. Es ese poder de Dios que fue otorgado a los hombres para que nosotros podamos también llevarlo, ¿no? Ese poder que está a través del Espíritu Santo. Muchas veces podemos ir y tener esa contradicción de la gente. Fíjate que el Imperio Romano tenía ese pensamiento, que había un mundo incivilizado y que ellos tendrían que poner a través de la fuerza, tendrían que cambiar el mundo, tendrían que civilizarlo, tendrían que cambiarle los pensamientos, y de esa manera dice que el mundo iba a ser transformado. Pero ellos lo hacían a través de la fuerza. Seguramente nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero queremos imponer el evangelio a la fuerza. Quizás, fíjate que por ahí suena fuerte esto, pero quizás es muy similar a lo que hacía el Imperio Romano, que quería imponer a la fuerza sus pensamientos, querían imponer a la fuerza sus ideales. Y quizás nosotros no lo hacemos con violencia física como lo hacían ellos, pero tampoco usamos violencia verbal. Muchas veces creo que no es así, pero muchas veces hablamos de forma donde quizás la gente no quiere recibir el mensaje, porque no estamos usando la estrategia correcta del evangelio. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablarle a una persona diciéndole: arrepentite porque te vas a ir al infierno? Sí, es verdad, o sea, es una realidad que si uno no se arrepiente y no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, la palabra nos enseña que nuestra eternidad será en el infierno. Pero creo que si podemos cambiar esa oración y decirle: arrepentite porque te vas a ir al infierno, y le decimos: arrepentite porque Dios te ama, creo que sonaría diferente y lograríamos el objetivo, ¿no? De llevar esa buena nueva, que es que la gente conozca que hay un Dios, un Padre que envió a su Hijo llamado Jesucristo a morir por todos nosotros, y todo aquel que cree será salvo y tendrá vida eterna. Ahora, fíjate qué diferente suena cuando decimos: arrepentite porque te vas a ir al infierno, a arrepentite porque Dios te ama. Jesús murió por vos y por mí porque me ama. Cuando nos arrepentimos sabemos que viene algo mejor, ¿no?
Esto es lo que tenemos que tratar de lograr y decirle a las personas. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿pero de qué me tengo que arrepentir? Por ahí surge esa pregunta. Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos de los malos caminos que llevamos, cuando nosotros nos arrepentimos de esas decisiones que tomamos por nuestra humanidad, por nuestra carne. Nosotros tenemos que arrepentirnos de eso. De ese es el arrepentimiento que nosotros tenemos que lograr que la gente entienda. Porque muchas veces las personas van a decir, bueno, yo soy buena persona. ¿Cuántas veces escuchamos, ¿no? Que dicen, bueno, yo no jodo a nadie, perdón la palabra, ¿no? Yo no molesto a nadie, no sé, voy al trabajo, no sé, soy una buena persona, ayudo a algún comedor, o si tiene necesidad de alguien siempre estoy ahí para ayudar. Pero la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si la palabra dice eso, no hay persona o no hay acto que nos ponga dentro de esa bondad que nosotros queremos atribuirnos. Entonces vemos que si nosotros cambiamos la oración, arrepentite que te vas a ir al infierno, por arrepentite que Dios te ama y Jesucristo murió por vos, creo que ahí estaríamos logrando, ¿no? El objetivo, que es llevar la buena noticia. O sea, la buena noticia no es que ellos se van a ir al infierno, sino que la buena noticia es que Dios los ama y que Dios está dispuesto a perdonar cualquiera haya sido su error, su pecado. Dios está dispuesto a perdonar. Estamos convencidos que a través del perdón viene algo maravilloso. A través del arrepentimiento viene el perdón de Jesucristo. Tenemos que comenzar a infundir amor hacia Dios y no miedo hacia Dios. Creo que es una frase para atesorar en nuestras vidas, ¿no? De que la gente tiene que enamorarse de Dios, no tenerle miedo, sí temerle. La palabra de Dios enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero fíjate que hay una diferencia entre temer a Jehová y tenerle miedo a Jehová. Tenerle miedo no va a ser vivir como religiosos. Tenerle miedo a Dios no va a ser vivir con actos religiosos, que si hago esto, soy perdonado, si hago lo otro, Dios me acepta. O sea, Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama por lo que somos. Eso es una realidad. Y somos hijos. Dios nos ama porque somos hijos, no porque somos o hacemos algo. Eso creo que también tenemos que atesorarlo. Tenemos que comenzar a infundir amor hacia Dios. Que las personas puedan empezar a sentir amor hacia Dios y no miedo. Lo vemos en la palabra. Mateo 3, versículo 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Juan, que preparó el camino para Jesús en primera venida, estaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que en ningún momento le dice: arrepentido porque te vas a ir al infierno. Si bien es una realidad eso, si no te arrepentís, si no me arrepiento, el Señor dice que pasaremos nuestra eternidad en el infierno. Acá Juan está diciendo: arrepentite porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, podemos ver que tanto Juan el Bautista como Jesucristo, cuando Jesús comienza su ministerio, y Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús, dicen los dos algo muy parecido: arrepiéntanse. Claro que sí, nos tenemos que arrepentir de nuestros malos caminos, pero a raíz de que nosotros arrepentimos viene algo mejor. ¿Qué es esto? Es recibir el reino de los cielos, es recibir el evangelio, es recibir la vida eterna. Eso es lo que está diciendo la palabra. Pero en nuestro afán de convencer a las personas, muchas veces lo hacemos de forma equivocada. Damos el mensaje del evangelio de forma equivocada. Y no digo que por ahí lo hacemos con intención, lo hacemos muchas veces con la intención de querer compartir el mensaje, pero muchas veces lo hacemos de forma
incorrecto. Tenemos que tener en cuenta que debemos ser de bendición para las personas que no conocen al Señor. No una molestia y pedir al Señor estrategias. Creo que esa es la forma, ¿no? Pedirle al Señor estrategias para que podamos guiar, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Tenía algo más para compartir, pero vamos a terminar acá porque no quiero que se extienda más este video podcast, pero sin antes de compartirte este versículo. Fíjate que dice el capítulo de Juan, capítulo 13, verso 35, en la versión NTV dice: el amor que tengan uno por otro será la prueba de amor ante el mundo que son mis discípulos. Lo vuelvo a leer: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? La prueba que está necesitando el mundo para ver que somos hijos de Dios es que nosotros manifestemos el amor, es que nosotros podamos transmitir o manifestar las cualidades del Padre. Voy a estar subiendo en unos días un video podcast con respecto a nuestro origen, luego haremos otros con respecto a nuestro propósito y haremos otro con respecto a nuestro destino. Y vamos a ver en el transcurso de estos 3 podcasts cómo se van a unir. Y vamos a darnos cuenta que nuestro origen es nuestro destino. Por eso es tan necesario conocer nuestro origen para que nosotros podamos entender nuestro destino. Y digo esto ¿por qué? Porque dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo. O sea que el mundo está esperando una muestra de los hijos de Dios. Y la única forma, esto lo dijo Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 13, verso 35. La única manera que el mundo verá que somos sus discípulos es el amor que demostremos los unos por los otros. Así que, sin más, acá nos quedamos con este video podcast. Me alegro que hayas podido escucharlo. Siempre es de bendición la palabra de Dios, siempre es de bendición poder estar en comunión con el Padre. La palabra nos enseña que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mantengámonos en eso, mantengámonos en intimidad con los oídos bien sensibles a lo que nos está hablando Dios en este tiempo. Como siempre te digo, compartí este podcast con quien creas conveniente. Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.